Todos por naturaleza portamos el deseo de saber. La curiosidad es una tensión constante que puede convertirse en una razón, la prueba del verdadero yo, la respuesta y la decisión frente al corazón y cómo el propio mundo espera un individuo nacido de esa ambición. Si el odio es un motor, la desesperación un propósito y el talento un don, la curiosidad es evolución. El individuo auténtico es aquel que se permite explorar, por lo que puede llegar a ver, por el deseo de entender, por todo lo que lo hace ser él. El deseo tras la frustración le otorgó una respuesta aún mayor, pero antes de eso sería un error no mirar al pasado y observar cómo todo comenzó. Capítulo 322. Un niño temeroso que descubrió algo que desde un momento cero encendió su corazón. La infancia lleva ápices de comportamiento y necesidades, y en la misma podemos darnos cuenta de nuestras propias falencias o curiosidades. Un deseo que murió y estuvo a punto de marchitarse frente a la razón, pero que fue avivado gracias a palabras insensatas y fantasiosas que son la raíz del cambio y el nuevo concepto de un yo. Capítulo 1. Lo imposible nace como un deseo infantil de alguien a quien simplemente podríamos llamar estúpido, pero en esa falta de racionalidad encontramos un motivante que nos hace soñar con el único que puede brillar, el único que desea ganar algo más. Creer a primera vista que alguien común que nunca aspiró a nada o nunca creyó en nada puede encontrar verdaderamente un significado hacia aquellas cortas palabras. Abandona el sentido común allá afuera. Tú eres la estrella, un paso que aviva la llama interna y siembra la semilla de quienes esperan algo más que sus propias vivencias, un tipo de motivación que podría cautivar a cualquiera. Capítulo 11. El crecimiento carga con riesgo, las fracciones agrietadas de caminos nunca transitados, la duda, un futuro encasillado o nada relacionado, la encrucijada, un sueño, el momento donde perderlo todo no es más que un leve corte hacia el cuello, cargar con el coraje de mantener un ideal y rechazar toda identidad alejada de lo primero que decidimos apostar. Si gano, será con mi ideal. Capítulo 15. No basta con solo replicar, intentar y fallar, hay que probar. Incluso aquel que repite un movimiento 1000 veces se debe adaptar. La imitación es un pequeño paso, pero todo se colapsa al fantasear. Hay que ir un poco más allá, no simplemente copiar, asimilar y hacer que un nuevo concepto compagine con un don singular. La cualidad esencial que en todo concepto requiere habilidad, la capacidad de improvisar. Capítulo 18. La curiosidad no es una distracción, es la necesidad más humana de todas. La búsqueda nunca está en la respuesta, sino en la pregunta, pero muchas veces en la visualización putrefacta de nuestras propias dudas. Episodio 38. El mundo está lleno de casualidades. La suerte puede llegar a ser un factor determinante, pero llega a ser insignificante en el momento cuando dejas de moverte y comienzas a aislarte. Isagi es un protagonista fascinante. Encapsula todo lo esencial que conlleva creer en un deseo y apostar por las casualidades. El transcurso entre las primeras pruebas, el concepto del máximo rendimiento y lo que conlleva perder el miedo, aprender de lo inexacto y explotar ese deseo. Capítulo 153. El flujo del agua es la mayor representación del cambio, como una hoja que se arrastra. Todo consejo práctico se desvía por aquella repetida marcha. Todo esto son conceptos, definiciones, posturas e ideas, la culminación de una forma inquietante e individualista de percibir el mundo que nos rodea. Con el yo quiero o el yo deseo esto. La curiosidad se basa en una búsqueda del sentido, sin deseo de placer, sino de propósito. Y el propósito nace de la exploración. Con la reducción de la ansiedad se encuentra un estímulo en lo incierto, resiliencia cognitiva, la capacidad de mantener flexibilidad mental sobre lo desconocido. Para Aristóteles, la curiosidad era la expresión más pura de la racionalidad humana, una fuerza que nos hace trascender el instinto animal. Desear entender es querer existir. Capítulo 170. ¿Qué sucede cuando deseamos salir de un entorno cerrado? Todos poseemos un talento o podemos crearlo desde cero, y en un punto es interesante desear saber cuál es el límite que podemos rozar con ello. La prueba del mundo. Desear brillar en un entorno lleno de competitividad eclosiona una nueva identidad, la fantasía del yo ideal. Sin embargo, no es una idea que podamos cerrarla al deporte. Toda actividad
actividad física carga con un mecanismo, incluso mantener una salud óptima para el futuro podría ser un requisito no escrito. Un cuerpo saludable mantiene una mente saludable. Capítulo 228. Según la teoría de la motivación cognitiva, la curiosidad no es un lujo intelectual, sino una necesidad primaria del cerebro. Igual que el hambre impulsa la búsqueda de alimento, la curiosidad impulsa la búsqueda de un conocimiento. Cuando algo nos sorprende o no encaja con nuestros propios esquemas mentales, se activa una tensión cognitiva, una especie de disonancia que solo puede aliviarse comprendiendo. Capítulo 197. Es esencial comprender a los demás. Podemos cometer el error de creer que poseemos la verdad, pero no es más que una extensión de lo que necesitamos escuchar para fallar y tratar una vez más. El mundo está lleno de protagonistas. Cada uno busca saciar su propia curiosidad, y en esa búsqueda podemos encontrar formas de superar o sobrellevar una arraigada identidad. Todos se mueven por sus propias historias, aquellos que encontraron impulso en el resentimiento, otros que cambiaron absolutamente por miedo, o quienes solo les interesa satisfacer un deseo. Si todo lleva a un inevitable riesgo, no es sorpresivo pensar que todos sacrificamos cosas en medio de ello, pero incluso podrías decirme que todo esto solo es un lujo que te otorga la libertad, y en parte es verdad. Todos afrontamos nuestras propias deficiencias y situaciones, sin embargo, me gusta verlo como un modo de oportunidad. Desde un punto de vista extenso, estar vivo y otorga un sentido. Poder accionar tu cuerpo, tener el lujo de percibir lo externo. Entre tantas motivaciones, la simple existencia está marcada en una gran lista de ejemplos. Capítulo 158. Después del yo y la motivación, todo se mueve gracias a tu propia acción, y una pregunta cruza a tu alrededor. ¿Eres capaz de verbalizar a tu propio yo ideal? Revisa tu forma de pensar. Tus propios valores pueden fallar. Tú no puedes no saber algo sobre tus propios planes. Visualiza una situación ideal que puedas explicar y verbalizar completamente. No saber significa que hay ilusión en tu proceso de pensamiento, que es meramente ruido. El tema final de todo este análisis introspectivo, esa carencia de lógica puede destruir cualquier plan. No es solo revisar la forma de pensar, que es la primera cosa que haces en la mañana. Es tu primera acción, algo que te acerca a ser algo mejor. Toda gran determinación arrastra un ideal, una filosofía que fascina al mundo y a la propia identidad. Capítulo 196. Confianza e ilusión son cosas completamente diferentes. La razón detrás del progreso no se encuentra en una encerrada fantasía, se encuentra en el instante donde tu fantasía choca con la de alguien más y deja de ser un deseo individualista y poco a poco se transforma en la realidad. Capítulo 238. Si realmente eres quien dices ser, si realmente somos quienes decimos ser, tarde o temprano nuestras visiones y deseos chocarán. Capítulo 282. La raíz de este ego ideal. Alguien que abandonaría todo por una respuesta, quien pondría su propio futuro frente a las cuerdas y apostaría su identidad a razón de una nueva meta. Y si alguien cierra un tipo de individuo, sería un error decir que es un absoluto camino. Después de resumir los puntos más críticos, está más que claro que una respuesta no está más allá de nosotros mismos, ya sea por el simple deseo de curiosidad o por la seguridad de optar por la opción más alejada del arrepentimiento y la comodidad. Los fragmentos siempre tienden a reflejar mucho más. Simplemente hay que explorar por aquello que podemos ver, por el deseo de entender, por todo lo que podríamos llegar a ser.